La Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México presenta Reacción química. La química es la ciencia que estudia la materia, sus cambios y sus propiedades. Las sustancias reaccionan entre sí, es decir, se rompen y se forman enlaces entre átomos, pero sin que los átomos cambien. Durante un cambio químico, las sustancias originales se transforman en otras. Podemos identificar un cambio químico porque se modifican las propiedades de las sustancias debido al rearreglo de sus átomos. Todos los cambios químicos cumplen con la ley de conservación de la materia. La masa total de los reactivos será igual a la masa total de los productos. Para poder entender la forma en que ocurren los cambios químicos, se utiliza un modelo conocido como reacción química. Este modelo explica el reacomodo de los átomos. Las reacciones químicas se presentan mediante ecuaciones químicas. La ecuación química nos proporciona información sobre lo que ocurre a átomos y moléculas en una reacción. En el proceso de combustión del gas natural, el metano reacciona con el oxígeno del aire para producir dióxido de carbono gaseoso y vapor de agua. Podemos representar este proceso mediante una ecuación química. El signo más se lee como reacciona con y la flecha como produce. Las sustancias a la izquierda de la flecha representan los reactivos. A la derecha de la flecha se encuentran los productos. Junto a cada fórmula química se encuentra entre paréntesis una letra que indica el estado de la materia. Las fórmulas químicas del oxígeno y del agua tienen un número que las precede. Este número se conoce como coeficiente e indica el número relativo de moléculas involucradas en la reacción. Si el coeficiente es igual a 1, se omite. Cuando se mezcla una disolución de nitrato de plomo 2 con una disolución de yoduro de potasio, se forma un precipitado de color amarillo, que corresponde a yoduro de plomo. La ecuación química que representa la reacción es la siguiente. La ecuación anterior se denomina ecuación molecular, porque las fórmulas de los compuestos están escritas como si todas las especies existieran como moléculas o entidades completas. La ecuación molecular sirve para establecer los reactivos utilizados, en este caso nitrato de plomo 2 y yoduro de potasio, pero no necesariamente representa lo que ocurre realmente en la reacción. El yoduro de potasio y nitrato de plomo 2 son compuestos iónicos que, al disolverse en agua, se separan en sus cationes y aniones constituyentes. La reacción de precipitación del yoduro de plomo ocurre con sus reactivos disociados en sus respectivos iones. Esta ecuación corresponde a una ecuación iónica, donde se muestran las especies disueltas como iones libres. En esta reacción, el ion potasio y el ion nitrato permanecen en disolución, por lo que corresponden a iones espectadores, es decir, iones que no participan en la reacción global. Las reacciones químicas pueden clasificarse de acuerdo a su comportamiento químico, a los cambios energéticos que ocurren o por la complejidad de reactivos y productos. Podemos definir a las reacciones químicas según su comportamiento químico. La reacción es de óxido-reducción si ocurre un cambio en los números de oxidación de los productos respecto a los reactivos. Por ejemplo, el hierro reacciona con oxígeno para formar óxido de hierro 3, que es la herrumbre que vemos en los autos oxidados. La reacción es ácido-base si ocurre un cambio de pH en el medio de reacción. Por ejemplo, en la reacción de neutralización de la base amoníaco y ácido clorhídrico, se forma cloruro de amonio y agua. La reacción es de precipitación si se forma un sólido en el seno de la disolución. La reacción que ocurre entre yoduro de potasio y nitrato de plomo 2, donde se produce un sólido, se clasifica como una reacción de precipitación. En las reacciones de formación de compuestos de coordinación, se producen compuestos con un átomo central rodeado por un grupo de iones o moléculas que comparten uno o más pares de electrones. Si se agrega nitrato de hierro 3 a una disolución de tiocianato, se forma una disolución de color rojo, parecida a sangre, debido a la formación de un complejo rojo con el hierro como átomo central. Las reacciones químicas no solo transforman las sustancias, también pueden producir o requerir energía. Las reacciones se clasifican como exotérmicas o endotérmicas. El proceso Haber, un proceso para la fijación industrial de nitrógeno, es un proceso exotérmico desarrollado a principios del siglo XX, con el fin de obtener nitratos y amoníaco, para su uso como fertilizante. La ecuación general de la fotosíntesis
donde se fija dióxido de carbono y agua para formar oxígeno y azúcar, es una reacción muy endotérmica. Las reacciones también pueden clasificarse según la complejidad entre reactivos y productos. En una reacción de síntesis, dos sustancias reaccionan para formar una tercera. Por ejemplo, la reacción de formación de óxido de magnesio es una reacción de síntesis. En una reacción de descomposición, una sustancia se separa en otras. Al calentar bicarbonato de sodio, se produce óxido de sodio, dióxido de carbono y agua. En una reacción de desplazamiento o sustitución simple, ocurre un reemplazo de un átomo de un compuesto con otro átomo. La reacción de magnesio con ácido clorhídrico forma cloruro de magnesio e hidrógeno gaseoso. El magnesio sustituye al hidrógeno, por lo que es una reacción de sustitución simple. En una reacción de desplazamiento, sustitución doble o metátesis, ocurre un cambio de especies entre dos compuestos. La reacción entre cloruro de sodio y nitrato de plata para formar cloruro de plata y nitrato de sodio es un ejemplo de desplazamiento doble. Para que una ecuación química sea congruente con un cambio químico que ocurre en la realidad, es necesario que cumpla la ley de la conservación de la materia. El mismo número y tipo de átomos debe encontrarse antes y después de que los reactivos reaccionen. Por ejemplo, uno de los componentes del gas LP que usamos en estufas es el propano. Cuando el propano reacciona con el oxígeno del aire, ocurre una combustión y se forma dióxido de carbono y agua. Conocemos las fórmulas químicas de los compuestos involucrados, por lo que podemos representar el cambio con una ecuación química. Aunque la ecuación pareciera satisfactoria a primera vista, no cumple con el principio de conservación de la materia. Del lado de los reactivos tenemos 3 átomos de carbono, 8 de hidrógeno y 2 de oxígeno, mientras que del lado de los productos tenemos un carbono, 2 hidrógenos y 3 oxígenos. El método para igualar la cantidad de átomos se conoce como balanceo. Realizaremos un balanceo por inspección, es decir, asignaremos los coeficientes que consideremos necesarios para poder igualar ambos lados de la reacción. Tenemos 3 carbonos del lado de los reactivos, por lo que añadimos el coeficiente 3 al dióxido de carbono. De la misma manera, debido a que tenemos 8 hidrógenos del lado de los reactivos, añadimos el coeficiente 4 al agua, que contiene 2 hidrógenos por molécula. Observamos que ahora, en el lado de los productos, tenemos 10 oxígenos. Asignamos el coeficiente 5 al oxígeno molecular de los reactivos, y observamos que la reacción ya está balanceada. En algunos casos, como en este, resulta sencillo balancear las ecuaciones proponiendo coeficientes y observando cada vez si la ecuación se balancea. En otros casos, este método puede resultar ineficaz. Un método sistemático para el balanceo de ecuaciones químicas es el método del ion-electrón. Es un método que, una vez dominado, es mucho más confiable. Para usar este método, es necesario conocer los conceptos de oxidación, reducción, oxidante y reductor. Una reacción de óxido-reducción o redox es una reacción de transferencia de electrones. La reacción de combustión del propano es una reacción redox, porque el propano dona electrones que el oxígeno recibe. Podemos escribirlo como una reacción en 2 etapas. Cada etapa se conoce como semirreacción. En una semirreacción de oxidación, los electrones aparecen como productos. En una semirreacción de reducción, los electrones aparecen como reactivos. Un agente reductor dona electrones, un agente oxidante los acepta. En el ejemplo, el propano dona electrones, por lo que actúa como reductor y se oxida. El oxígeno acepta electrones y provoca que el propano se oxide, por lo que el oxígeno se considera oxidante. Vamos a balancear una ecuación en medio ácido. Los pasos son los siguientes. Vamos a aplicarlos en un ejemplo práctico. Tenemos la siguiente ecuación global. Ionizamos todas las especies de la reacción. Identificamos las especies que cambian su número de oxidación, en este caso, cromo y yodo. Planteamos las 2 semirreacciones. Ajustamos el átomo que se oxida o se reduce. Si tenemos 2 átomos de cromo en los reactivos, requerimos 2 átomos de cromo en los productos. Ajustamos los átomos de oxígeno con moléculas de agua. Ajustamos los átomos de hidrógeno con iones hidrógeno. Si en los reactivos la carga total es de más 12 y en los productos es de más 6,
Añadimos 6 electrones cargados negativamente a los reactivos. Una vez que las cargas de ambas semirreacciones están ajustadas, multiplicamos cada semirreacción por un entero, de tal forma que los electrones se cancelen. Se suman las semirreacciones para obtener la reacción global iónica ajustada. Escribimos la reacción molecular ajustada. Para reacciones que ocurren en medio básico, el proceso es similar. Observemos el siguiente ejemplo. Ionizamos todas las especies de la reacción. Identificamos las especies que cambian su número de oxidación, en este caso, cromo y yodo. Planteamos las dos semirreacciones. Ajustamos el átomo que se oxida o se reduce. Si tenemos 2 átomos de cromo en los reactivos, requerimos 2 átomos de cromo en los productos. Ajustamos los átomos de oxígeno con moléculas de agua. Ajustamos los átomos de hidrógeno con iones hidrógeno. Se añade el mismo número de iones hidroxilo que de iones hidrógeno. Se neutralizan los iones hidrógeno e hidroxilo formando agua. Reajustamos las moléculas de agua. Ajustamos las cargas con electrones. Una vez que las cargas de ambas semirreacciones están ajustadas, multiplicamos cada semirreacción por un entero, de tal forma que los electrones se cancelen. Se suman las semirreacciones para obtener la reacción global iónica ajustada. Escribimos la reacción molecular ajustada.